cuando el juez interviene, tiene que dotarse de esa imparcialidad y autonomía. Pero hay un ingrediente adicional. Como usted bien dice, podemos tener una resolución técnicamente impecable, pero no está resolviendo el conflicto. ¿Queremos legalidad o justicia? ¿Está peleada la legalidad con la justicia o podemos hacerla compatible? Muchas personas nos platican, tenemos nosotros muy lejos la cabecera municipal donde hay un abogado y hacemos a veces hasta 3 o 4 horas para llegar ahí. El costo del pasaje es elevado. No tenemos manera de acceder a la justicia ni a un abogado. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast Conversatorio AD. Les saluda Mario García Huicochea. En esta ocasión agradecemos a la ministra Yasmín Esquivel que nos haya recibido aquí en su oficina. La verdad es que para mí es un halago el poder conversar con usted, ¿no? Y que hacerle preguntas que siempre he querido hacerle a un ministro, pero que no había tenido la oportunidad de platicar. Ministra, muchísimas gracias. Gracias, al contrario, a usted, Mario, por estar este día aquí en la oficina. Muchas gracias, ministra. Bueno, la primera pregunta que le haría para que nos vayamos conociendo, pero también, sobre todo, la gente la vaya conociendo y la escuche. Sí. Yo la sigo, le comentaba antes de la conversación, la sigo, sé de su trabajo, sé quién es usted, sé los trances que han pasado hasta ahora, los tengo muy claros. Tengo una opinión que ya se la haré saber en el torno conforme avance la conversación. Pero yo le preguntaría primero una pregunta muy sencilla. ¿Quién es Yasmín Esquivel? ¿Quién es? Pues mire, yo he trabajado toda mi vida. Soy una mujer mexicana con 2 hijos y a lo largo de mi vida pues he estado, siempre ha sido una vida de trabajo, de esfuerzo, de estudio, de lucha desde muy temprana edad. Creo yo que inicié desde los 17 o 18 años en esas épocas a trabajar y bueno, ya casi 40 años en el servicio público. Cuando yo ingresé la primera vez, allá en el año de 1985, aproximadamente 86, en una delegación Coyoacán de aquí de la Ciudad de México, a trabajar como jefa del departamento de capacitación. Y tenía que atender a las personas que estaba ubicada en la Casa de la Cultura, allá del centro de Coyoacán. Atender a las personas, atender a la comunidad y atender también a los servidores públicos que trabajaban en la delegación. Me di cuenta que era mi pasión servir a los demás, trabajar para que los demás tuvieran aquello que les inquietaba, ya sea en materia de servicios públicos o en materia de justicia. Más adelante, cuando concluí por esas fechas la carrera y ya me formé como abogada, trabajé también en el área jurídica de la delegación, lo que me permitió tener inclusive un contacto mayor con lo que eran los tribunales de justicia, fundamentalmente de justicia administrativa. Entonces, y bueno, pues después de este tiempo, siempre he combinado las labores de trabajo con las labores del hogar. Sé que así lo hacemos miles y miles de mujeres en nuestro país, que combinamos la labor de cuidados a nuestros hijos, a nuestras familias, y también con el tema laboral. Entonces, desde aquel momento también se dieron todas estas cosas, donde fui trabajando y formándome. Yo estudié en la UNAM, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, en Aragón en aquel entonces, y posteriormente hice estudios de especialización en el Instituto de Administración Pública, también en la Universidad Panamericana, en la Universidad Anáhuac. He estudiado en casi 10 universidades diferentes en México y en un convenio con la Universidad Complutense hice los estudios de doctorado. A la par del estudio siempre se conjugó con el trabajo y con las labores también del hogar, que en el año 2000, cerca del año 2000, yo tomé 3 decisiones importantes, Mario, en mi vida. La primera fue estudiar mi doctorado. La segunda, ser madre. Fue en el año 2000 que tomé esa decisión. Y la tercera, dedicarme de tiempo completo a las cuestiones de carácter jurisdiccional. Hace 24 años yo ingresé a los tribunales a impartir justicia. Desde ese tiempo hasta la fecha, trabajé 10 años en los tribunales agrarios,
trabajé otros 10 años en los tribunales de justicia administrativa y justamente el día de ayer cumpliendo 5 años como ministra. Mi compromiso con la sociedad y con México es lo más importante y sé que como yo hay millones de mexicanos que también tienen este compromiso con México y con la sociedad para seguir adelante y hacer cada día un México mejor y ciudadanos que puedan cumplir sus expectativas en las diferentes áreas que me ha tocado desempeñarme. Y finalmente se lograron las 3 cosas. En ese tiempo, Mario, pues ingresé al doctorado, 2 años después estaba ya terminándolo. También decidí ser mamá y 2 años después finalmente nace mi primer hijo, ahora tiene 21 años, 21 años y el niño que tiene 9 años. Entonces tengo 2 hijos y bueno, pues todo este tiempo hemos conjugado estas labores que no es fácil para todas las mujeres, inclusive nada que ahora fácil. sus hijos son uno muy joven y uno pequeño. Y uno pequeño. Entonces voy caminando junto con ellos y bueno, pues de una manera, ¿qué le puedo decir? La familia siempre es lo que a uno le da una gran gasolina para continuar y para ver adelante las cosas. Ahora bien, en el servicio público, a lo largo de estos casi 40 años y 5 como ministra, pues ha habido retos muy importantes. El más importante, creo yo, es tratar de atender las necesidades de la gente. Cuando tuve la oportunidad en el año 2000 de ingresar a los tribunales agrarios, pues es una población de nuestro país vulnerable, claro. Es una población que necesita justicia en diferentes ámbitos, porque la justicia no es nada más la que se imparte en los tribunales, sino también la justicia en cuanto a las actividades que realiza el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Reforma Agraria, la Secretaría del Bienestar, los programas sociales en los que están los campesinos, las campesinas. Y entonces esto me permitió ese contacto aún mayor de lo que era la exigencia de justicia desde el punto de vista de tribunales. Me acuerdo en aquel entonces que en el año 2004 fui nombrada por el Senado de la República como magistrada de los tribunales unitarios y me tocó, imagínense nada más, Mario, irme a Cuautla, Morelos, a la tierra de Zapata. Entonces ahí los grupos de las comunidades y de los ejidos, pues no era una cosa menor, eran descendientes de Zapata, sí, algunos claro, de ellos. Sí, claro. Y entonces sí nos tocaba una exigencia intensa, fuerte, y esto nos permitió también tener mayor sensibilidad. Vi casos realmente estremecedores. Y fíjese que le voy a contar que los magistrados de justicia agraria tienen una característica. La primera es que las audiencias tienen que estar presente el magistrado. Siempre, sí o sí. El magistrado tiene que presenciar los diálogos con las partes. La inmediatez que se da en estas audiencias es lo que a uno lo hace sensible. Hemos hablado de la justicia penal acerca de que deben estar los jueces penales presentes, cosa que debe ser y coincido con ello. Pero ya la justicia agraria desde 1992 obligaba a los magistrados a estar presentes en las audiencias. Entonces usted escuchaba al grupo de campesinos, escuchaba a los propietarios o pequeños propietarios o las empresas que tenían intereses en esas tierras, o a lo mejor otro grupo de campesinos en conflicto con otro de ellos. Entonces eso le permitía a usted tener claridad de qué es lo que estaba pasando con las partes. Y es donde entendí que los jueces y magistrados, a quien nos toca decidir sobre un expediente, tenemos que conocer a las partes, escuchar sus argumentos y escuchar sus planteamientos. Y nadie mejor que el propio interesado para pedir lo que quiere, lo que necesita. El expediente, Mario, es muy frío. Está lleno de constancias, de hojas, de formalismos judiciales. Pero la inmediatez con las partes nos permite y nos es todo. Dicho esto, que entiendo lo que me está diciendo, yo le haré una pregunta para entrar en materia un poco más directa. Desde su experiencia, ¿qué características debe tener, en su caso, un juzgador como un ministro?
Pues mire, la Constitución nos establece varias características. Más allá de las formales, ¿eh? Usted en su experiencia, más allá de las formales, no me diga las formales, claro. En su experiencia. Fíjese que, pues bueno, primero el juzgador tiene que ser autónomo, tiene que ser independiente, tiene que ser una persona que resuelva de acuerdo a las constancias que hay en el expediente, de acuerdo a la Constitución y a las leyes. El juzgador tiene que adentrarse en lo que existe en el expediente y resolver en consecuencia. Entonces tiene que ser independiente. Independiente no nada más de los poderes públicos, sino independiente de los poderes económicos, de los poderes sociales, independiente de partidos políticos, de preferencias electorales, de cualquier injerencia externa, familiar inclusive. Tiene que ser el juzgador independiente. ¿Y cómo se logra eso? Tiene que resolver conforme a ello. Pues existe toda una carrera judicial para ello. Una carrera judicial donde hay una formación de lo que son los jueces y magistrados en todos los tribunales. Fundamentalmente en el Poder Judicial Federal existe esta carrera judicial que viene desde oficial judicial, actuario, secretario, juez y magistrado. Entonces es una formación de muchos años, en donde esto tiene que el juzgador pues estar dispuesto a recibir presiones de cualquier tipo, injerencias de cualquier índole, de amistades, de relaciones políticas, de cualquier situación, para no caer en la tentación. Y no caer en la tentación de resolver distinto a como marca la Constitución y la ley. Entonces, es importante la autonomía y la independencia de los jueces, pero independencia de cualquier factor externo, no nada más de los poderes constituidos. Lo digo en el contexto de la conversación pública de actualidad, ¿no? Hay una conversación pública actualmente que pasa justamente por esta vertiente. Yo le preguntaría, independientemente de la parte técnica, de la parte académica, de la parte, ¿cómo se va fortaleciendo esta parte deontológica y esta parte axiológica? Es decir, ¿cómo podemos tener garantía de que el juzgador, un juzgador, en su caso un ministro, va a resolver también con esta parte que nos hablaba usted de la sensibilidad? Porque se podrá tener un juicio, hacer un razonamiento jurídico impecable, pero quizá no corresponda a esta parte sensible. ¿Cómo interpretar eso? ¿Cómo hacerlo? Porque creo yo, desde mi punto de vista, gran parte de esta discusión actual pasa por eso, ¿no? Es decir, sí. ¿A quién responden los ministros? ¿A quién responden los juzgadores? ¿A quién responden esto? ¿Cuáles son? Y creo que pasa por la parte axiológica y por la parte deontológica. Mire, Mario, nosotros tenemos que responder solamente a la Constitución. Responder a lo que dice el expediente. Responder a lo que dicen las constancias. Sin embargo, usted hace una pregunta muy importante porque ¿en qué momento interviene un juez? Vamos a partir desde ahí. El juez interviene cuando hay conflicto. El juez interviene a petición de las partes. El juez interviene cuando ya no hubo otra forma de solucionar el conflicto. Cuando el diálogo ya se agotó. Cuando ya se agotó aquello que pudiera haber puesto de acuerdo a las partes para no llegar a un juez. Entonces, en el momento en que no se pone de acuerdo la sociedad o la sociedad y el gobierno o entre las partes, entre particulares, piden la intervención de un juez. Entonces, cuando el juez interviene, tiene que dotarse de esa imparcialidad y autonomía. Pero hay un ingrediente adicional. Como usted bien dice, podemos tener una resolución técnicamente impecable, pero no está resolviendo un conflicto. Así es. Ese es uno de los problemas. Así es. Y le voy a comentar 2 puntos. Creo yo que el juez tiene que ser cercano a las partes, abierto a las partes, tiene que juzgar con puertas abiertas y además debe ser prudente en su resolución. Tiene que ser prudente para no generar un conflicto mayor con la resolución que está emitiendo. Porque aquí hay otro ingrediente. ¿Queremos legalidad o justicia? ¿Está peleada la legalidad con la justicia o podemos hacerla compatible? ¿Cómo hacer eso? Y le voy a poner un ejemplo. Antes de la reforma de los derechos humanos, de la gran reforma a los derechos humanos, anteriormente los jueces decíamos, porque mi formación viene desde el año 2000, los jueces siempre dijimos, bueno, aquí todo se tiene que apegar a la ley y al derecho, de acuerdo a lo que diga el libro,
así lo tenemos que hacer. Y recuerdo un caso en el Tribunal Agrario justamente, donde una señora y sus hijas trabajaban la tierra. Pero resulta que el titular de la tierra, el marido de la mujer mayor, el titular de la tierra, puso en el Registro Agrario Nacional, inscribió como su único descendiente o titular de las tierras cuando él falleciera a su hijo mayor. El hijo mayor, que nunca había trabajado las tierras, estaba privado de su libertad por un delito que cometió. Usted me dirá, legalmente, ¿a quién le corresponden las tierras? Pues al hijo mayor. Claro. El titular lo inscribió en el Registro Agrario Nacional y puso que fuera el hijo mayor. Pero quien trabajaba las tierras era la mamá y las hermanas. Y ellas vivían de esas tierras. Y usted me preguntará, ¿en justicia a quién le corresponde? Pues sin duda alguna a la esposa y a las hijas le corresponde que esa tierra les sea legalizada y les sea otorgada su titularidad. En aquel entonces, antes del año 2011, de la gran reforma a los derechos humanos, en ese momento nosotros tuvimos que resolver conforme a la ley. Cuando a mí me plantea el secretario de Estudio y Cuenta el asunto, le dije, pues no hay duda que hay que darle la razón a la señora. Y cuando yo estuve presente en la audiencia, pues conocí a la señora, las hermanas que trabajaban eran campesinas. Y del otro lado, la esposa que venía en representación del descendiente, del hijo mayor, porque el otro estaba privado de su libertad. Entonces se envió de representante a la esposa a pelear las tierras. Yo los conocí. En ese momento tomé la decisión de darle la razón a la esposa y a las hijas, a las campesinas que trabajaban la tierra. Y el colegiado nos revocó el asunto y dijo, estás mal, tu resolución no está pegada a derecho, porque las tierras le corresponden al hijo mayor. Este ejemplo, ahí estamos frente a un tema de justicia y legalidad. Exacto. Hoy con la interpretación que podemos dar a los derechos humanos, a la interpretación más favorable, al tema de la perspectiva de género con relación a los grupos vulnerables y a las mujeres, hoy le puedo asegurar que dándole la razón a las campesinas, difícilmente nos revocaría el colegiado, pero en aquel entonces no. Entonces, la labor del juez no es una labor sencilla en cuanto a la reflexión, pero sí debe ser una labor prudente, independiente, autónoma, autocrítica y sobre todo tratar de resolver el problema, no generar un mayor problema con nuestras resoluciones. ¿Cómo hacer compatible esto? ¿Cómo que la gente pudiera comprender, ministra? ¿Cómo se puede hacer compatible estas, no digo que dilema, porque no lo pondría como dilema, pero sí lo pondría como dos vías, en hacer compatibles ley y justicia, ¿no? Que necesariamente siempre la ley nos llevara a la justicia. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues mire, hoy afortunadamente tenemos mecanismos que nos permiten analizar un asunto, analizar lo que señala la ley y el contexto en el cual se está llevando a cabo este problema. Y fíjese que algo que es muy importante aquí en la Corte, aquí hacemos la interpretación de lo que señala las leyes y la interpretación de las normas que se van a aplicar. En esta interpretación, una de las, digamos, de las distinciones que he tenido como mexicana es estar en este Tribunal Constitucional, donde lo que se dice aquí en la Corte va a permear en todos los tribunales de nuestro país, locales y federales. En todos los jueces y magistrados van a permear esos criterios que aquí se emitan. Por eso la relevancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted habrá escuchado la frase y seguramente nuestros televidentes y radioescuchas y las personas que nos escuchan habrán escuchado, pues ya la Corte dijo. Entonces, cuando decimos ya la Corte dijo, pues lo decimos como una decisión final y así La última palabra. Como la última palabra. Entonces, si ya la Corte dijo, pues ya lo vamos a hacer así. Y aquí lo que hacemos es justamente eso, interpretar o determinar que la norma es inconstitucional, que la norma no se debe aplicar o de qué manera la estamos interpretando, para que entonces se pueda
en todos jueces y magistrados hacer justicia aplicando la ley y aplicando las normas. Cuando esto no es compatible, es cuando llega en ocasiones a nosotros y nosotros tenemos que determinar mediante criterios aquí de la primera, de la segunda sala o del pleno cómo se van a ir desarrollando las cosas en función de cada uno de los criterios y cada uno de los asuntos. Entonces, sí hay manera de hacer compatible la ley y la justicia. Yo le diría que hoy sí hay manera de hacerlo y bueno, pues lo podemos hacer a través de estas interpretaciones constitucionales. Tiene usted mucha experiencia, la verdad es que, pues no sé si sepa todo, pero sabe mucho, sabe bastante. Hay mucho que aprender todos los días. Entendiendo que todo sistema es perfectible, ministra. Sí. Desde su opinión, ¿qué mejoraría usted a nuestro sistema? ¿Qué le mejoraría a usted? ¿Qué tendría que decir? Esto creo que puede ser mejorable, esto creo que no, creo que aquí estamos en un buen punto. Sobre todo para poder lograr que la mayoría de la población se sienta que nuestro sistema de justicia es de calidad y que le sirve. Porque en el pueblo, en la parte baja de la sociedad, en la parte común de la sociedad, no existe esta sensación muy clara, ¿no? Sienten un déficit en el sistema de justicia, que a veces no los representa, o que a veces no los defiende, o que no consiguen lo que obtienen. ¿Qué mejoraría usted? Pues mire, usted tiene razón en cuanto al diagnóstico. Lamentablemente, la sociedad no confía en el sistema de justicia que hay, no confía en sus jueces y magistrados, y ese es uno de los retos importantes a vencer. Y no es un tema menor. ¿Por qué? Porque es un rezago que traemos desde hace mucho tiempo. Estamos ahorita frente a dos partes en este problema. Primero, nosotros en un asunto, los jueces siempre le damos la razón, generalmente a una de las dos partes, y hay una que queda inconforme. Y esa parte que queda inconforme, pues seguramente no nos va a aplaudir y va a pensar muchas cosas. Pero lo cierto es que queda inconforme con la resolución, normalmente la parte que no gana. Uh-huh. La parte que gana podría pensar que nosotros resolvimos correctamente, conforme a derecho. Sin embargo, hoy tenemos una exigencia de justicia y los jueces estamos devaluados. ¿Qué hacer? Tenemos tantos retos por delante y tanto que hacer. Por ejemplo, tenemos defensorías públicas estatales, defensoría pública federal, que tenemos que hacer que la justicia llegue a los que menos tienen. ¿A través de cómo? De mecanismos de justicia itinerante, porque sabemos que existen problemas y conflictos en lugares alejados a las cabeceras municipales. Muchas personas nos platican, tenemos nosotros muy lejos la cabecera municipal donde hay un abogado y hacemos a veces hasta 3 o 4 horas para llegar ahí. El costo del pasaje es elevado. No tenemos manera de acceder a la justicia ni a un abogado porque de entrada para ir a platicar con él tenemos que hacer varias horas a buscar un defensor público gratuito. Entonces ahí tenemos un cuello de botella que tenemos que resolver en cuanto a llegar la asesoría y la defensa jurídica a los que no tienen para pagar un abogado. Porque la justicia no puede ser únicamente un asunto de las élites o de los grandes o de los que tienen mucho dinero, o de los que tienen dinero para pagarla. Tenemos que llegar la justicia a los que menos tienen, no nada más a esos gentes de élite que puedan pagar. Esto tocaría a los poderes judiciales de los estados. Tendría que irse por ahí, ¿no? Por supuesto. Los estados. Tendríamos esa asesoría y esa defensa directamente, cómo implementarla desde aquí hacia los estados, a través de una reforma constitucional, para que podamos tener esa justicia incluso itinerante, esa justicia que se llega a dar en los tribunales agrarios. Hay justicia itinerante, porque va directamente el magistrado, los secretarios, los actuarios, los que escriben, los mecanógrafos y los defensores públicos de la Procuraduría Agraria directamente a las comunidades que no pueden venir a donde está el Tribunal Unitario Agrario. Así tenemos que hacerlo en las diferentes materias de la justicia para llegar a aquellas poblaciones donde no existe la manera de accesar a los servicios jurídicos. Otro de los temas son diferentes temas los que podemos nosotros tener
una veta de oportunidad para poder cambiar la percepción que tiene la gente. Otro es, tenemos jueces hoy que muchos de ellos no son de carrera, porque los nombran los gobernadores, magistrados que nombran las autoridades del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo local y que no tienen los antecedentes para poder llegar a los puestos. Entonces, hoy necesitamos una carrera judicial a nivel local y federal auténtica, donde se hagan exámenes para poder llegar a los puestos. A nivel federal se ha avanzado muchísimo, pero a nivel local tenemos un gran rezago. Y sí tenemos que buscar que las escuelas judiciales locales puedan llegar los mejores abogados que tengamos dentro de los poderes judiciales locales. Así sea en materia administrativa, materia laboral, materia, por supuesto, todas las materias que resuelven los supremos tribunales de justicia de las diferentes entidades, la materia penal, mercantil, civil, familiar, todas las materias tenemos que buscar a los mejores. Y esto es a través de las escuelas judiciales. Y tiene que venir una reforma constitucional en ello. De otra forma se ve difícil que cada entidad pueda adoptar el mismo sistema para poder llegar a los titulares de jueces o magistraturas. Y hay un tema adicional que me preocupa y bastante, porque yo veo en los temas, en las fiscalías de los estados, ahí tenemos otro cuello de botella que tenemos que resolver. Desde recursos para la investigación, sistemas de investigación nacionales que puedan implementarse en las fiscalías estatales, los ministerios públicos de carrera también, personas capacitadas para atender a aquellas que acuden a exigir justicia, abrir una carpeta de investigación, que la carpeta de investigación no quede guardada, que no se lleven a cabo los elementos. Entonces ahí tenemos otro espacio de oportunidad donde tenemos que trabajar a fondo en las fiscalías de los estados, en el personal que integra esas áreas de investigación, en las áreas periciales de esas investigaciones, donde a veces se encuentran atorados porque tenemos un perito y una fila enorme para poder desarrollar los peritajes. Esa es otra de las áreas que nos parece importante. Y finalmente le voy a dar una más que considero que debemos resolver, y es el diálogo, la coordinación entre autoridades. Y cuando hablo de coordinación entre autoridades, no hablo de violación a la independencia de las instituciones. Lo que yo advierto en ocasiones es que el criterio de un juez para resolver un problema, por ejemplo, penal, no es el mismo criterio del Ministerio Público para resolver el mismo problema. O para integrar, desde integrar. Desde la integrar. Y tampoco es el mismo criterio del primer respondiente, que es la policía. Uh-huh. Entonces, la policía tiene unos métodos de investigación, entre los que está la cadena de custodia y otra, en fin, una serie de acciones que debe realizar la policía. Y esa misma capacitación no la tenemos en el Ministerio Público, ni los mismos criterios. Y llegamos al juez, y el juez dice, integraste mal la carpeta porque los criterios son distintos, son estos. Y además, algo también más delicado, no tenemos los mismos criterios a nivel nacional para un mismo caso. Así es. Y esto nos está generando problemas en las diferentes entidades federativas ante esta falta de diálogo, de comunicación, de coordinación. Y yo no hablo de que ninguno invada las esferas de competencia del otro, ni ninguno está sometido al otro. Simplemente hablo de una coordinación entre las instancias y las autoridades. Ese rompimiento de diálogo, ese rompimiento de coordinación, ¿qué es lo que ha generado? Que no se lleve a cabo, que no se lleve a la justicia a los delincuentes. Ha generado impunidad. Y esto mismo ha generado ese agravio que la sociedad siente en contra de sus fiscales y de sus jueces. Quizá, no sé si lo puedo interpretar mal, ministra, pero usted me tendría que decir, estaríamos hablando que al sistema de justicia en general estaría carente o le haría falta espíritu de cuerpo, es decir, respetando sí la autonomía y la división y todo, pero en este entendido de que puede haber una conversación, puede haber coordinación que nos ponga a todos en la misma perspectiva, que es la justicia. ¿Cree usted que eso se podría definir así? ¿Que falta espíritu de cuerpo?
Pues falta esta coordinación que considero que debe haber, llámele espíritu de cuerpo, este diálogo, esta falta de capacitación en función de los mismos criterios, o que los mismos jueces puedan platicar con los policías y con los ministerios públicos cuáles son las diferentes técnicas que se llevan a cabo. Y esto se tiene que hacer a través de coordinación, de convenios de coordinación, del diálogo entre instituciones. Hoy no podemos romper el diálogo entre las instituciones, porque el único que sale afectado es México. Así es. Ese es Yo quiero hacer una pregunta sin un afán de que, porque sé que usted es una ministra en funciones y que sé que es parte. Pero frente al debate nacional que tenemos y frente a una propuesta concreta que está a discusión y que se ha bajado ya, se ha socializado para que la gente, ¿qué opina usted sobre la idea de ser electos por voto abierto? Mira, a mí me parece que es una propuesta que debe ser analizada por la persona y la institución que le toca, que es el legislativo en este momento. El legislativo, a través de sus parlamentos abiertos, de sus mesas de diálogo entre los mismos legisladores, a través de toda esta socialización que tienen los legisladores en una iniciativa tan importante como la que presentó el señor presidente, tiene que haber ese análisis cuidadoso que le toca hacer al legislativo. No nos toca a nosotros como juzgadores decidir si queremos o no ser electos. Creo yo que la propuesta está planteada en la mesa y ahora le toca el análisis al legislativo. Y bueno, pues lo que diga el constituyente. Si el constituyente permanente determina que ese es el método que debe resolverse, pues así debe ser. La ley, nos guste o no nos guste, así es. Es la ley, es la Constitución, y si el constituyente permanente determina que así es la forma, esa es la que debemos acatar todos. Por eso son representantes populares, representantes del pueblo, donde se deposita la soberanía nacional, donde la gente confía en estos representantes populares y que van a hacer seguramente su trabajo y lo harán lo mejor posible. A mí me parece que es un tema importante y no nos tocaría a nosotros pronunciarnos si nos gusta o no nos gusta la figura. No, la pregunta iba más encaminada si usted considera con su experiencia, ya conectando con lo que nos dijo iniciando la conversación de la independencia, si el ser votados los dotaría de mayor independencia. Si sería un mecanismo, porque esa parece que es la intención, ¿no? La intención de que sean votados es de que se doten, sean ustedes dotados de mayor independencia, ¿no? Que dependan al pueblo, en esta abstracción que es el pueblo, y eso les daría mayor independencia. ¿Usted cree que sería un mecanismo eficaz? ¿Cree que sí aportaría o no lo ha todavía valorado? El juez debe ser independiente, ya sea un juez emanado de la carrera judicial o un juez emanado de un nombramiento concurrente, que es el Ejecutivo con el Legislativo, o un juez emanado del voto popular, donde participa abiertamente la sociedad. El juez debe ser independiente porque es parte de su naturaleza. No puede ser un juez, si es independiente, pues ya no sería un juez, como se ha comentado. Lo cierto es que el juez debe ser dotado siempre de esa independencia de la que hemos hablado al inicio de nuestra conversación. Entonces, pues ahí está la propuesta y que la analice, pues a quien le toca, que es al legislativo. Ministra, yo estoy muy agradecido porque sé que nos dan su tiempo y sé que tiene Gracias. Compromisos. Yo le haría una última pregunta. Me hubiera gustado hacerle muchas más preguntas, pero espero que no sea la última vez que nos dé la oportunidad de conversar. Seguro te platicaremos más adelante ya de casos concretos. Pero yo quisiera dos cuestiones que sí están asociadas con su función, pero también están asociadas con lo personal. ¿Cuáles serían, primero, el momento más difícil que ha vivido usted en estos 5 años que tiene como ministra? ¿Cuál ha sido el momento más difícil? Si nos puede confiar, ¿cuál ha sido el momento que usted ha tenido particularmente más difícil? El momento más difícil y más complicado es cuando tiene uno que enfrentar una guerra política, una guerra violenta por cuestiones eminentemente políticas. Ese es el momento más difícil. Sin embargo, es un momento que con el temperamento y la templanza que uno va construyendo a lo largo de su vida para llegar a este puesto, pues puede salir adelante. Salir adelante y salir de frente. ¿Por qué? Porque no hay nada de que me pueda avergonzar. Ese es, creo que, un momento difícil cuando uno tiene que enfrentar las cuestiones políticas. ¿Y el momento más satisfactorio que ha tenido en estos 5 años? Pues mire, el momento más satisfactorio es cuando
veo yo que este criterio que estamos nosotros adoptando va a servir a muchas personas, a mucha gente que se encuentra en la sociedad. Por ejemplo, el día de hoy acabamos de resolver el tope de las Afores. Es decir, la ley señala que los fondos de ahorro para el retiro deben tener un tope en las comisiones. Y esto es importante porque favorece a la clase trabajadora, ya sea del apartado A o B, trabajadores de iniciativa privada o del servicio público. Nos va a favorecer porque le pone un tope a las comisiones de los fondos de ahorro del retiro. Entonces, al ver que esto va a tener un impacto, y un impacto positivo en la clase trabajadora, esa es nuestra mayor satisfacción. Pues yo, como mexicano, le agradezco que a la visión legal le agregue, al menos usted, esta visión social, que creo que es muy importante. Yo le agradezco que nos haya recibido, ministra. Al contrario, muchas gracias, Mario. ¿Algo con lo que quiera cerrar? Sí, claro que sí. A mí me gustaría decirle a todas las personas que nos escuchan que acudan a sus jueces, acudan a las autoridades, que siempre que consideren que existe una necesidad, puedan ellos acudir de manera abierta, transparente, porque los jueces tenemos que estar cercanos a la gente. Muchísimas gracias, ministra. Que tenga usted un gran día y que continúen los momentos satisfactorios. Al contrario, muchas gracias, Mario, a usted, a todo su equipo de trabajo por estar hoy aquí en la Corte. Muchas gracias. Si tienes alguna sugerencia o te gustaría que entrevistemos a algún personaje de la política mexiquense, deja tus comentarios abajo. Nos encanta escuchar tu opinión y estar en contacto contigo. Por último, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram y TikTok. Ahí puedes encontrar el contenido exclusivo y participar en conversaciones sobre las noticias del día. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.